¿Cuál es entonces nuestra obligación? Aprender derecho. Ahora, uno se tiene que aprender las leyes, pero haga una carpeta en su computador de leyes, de las leyes que tienen que ver con el ejercicio médico. Pues uno las tiene que aprender, pero le puedo decir una cosa, con toda seguridad van a necesitar consultarlas y se van a acordar de mí. Van a tener que consultarlas para defenderse. Ojalá que no sea para eso, para hacer bien las cosas. Ok. ¿Por qué la invitación a un miembro del Tribunal de Ética? Porque tal vez uno de los problemas con los que se confronta el médico en el ejercicio diario, y casi que tiene que ponerle horario, los viernes, ir a los juzgados, es porque hay muchísimas quejas contra los médicos. Sí, gracias. Hay tantas quejas que desbordan la capacidad de los tribunales, de los juzgados. Y a los tribunales de ética van a parar, el Tribunal de Ética Médica van a parar muchísimas quejas. La gente de que se queja sería una charla de un par de horas. Pero podemos resumir lo que se queja de la mala práctica, de la mala praxis, pero se queja también de la mala atención. El médico la atiende mal, es grosero con el paciente, con su familia. Y esos son motivos de consulta muy frecuentes. Muy bien. Vamos a mirar entonces algunas reflexiones. Esta charla sí es diferente de otras horas, como se da sentido, porque esta charla tiene que ver con la física, con la filosofía, con las matemáticas, a veces hasta con la medicina. Vamos para algo así. ¿Cuál es el esquema general de la conferencia? Vamos a empezar desde el siglo XVII hasta el XXI. Entonces tiene un poquito de historia también, pero no se preocupen que va a ser muy ágil, así que eso no va a ser hasta las 10 de la noche. En el siglo XVII aparece una ley de la física, una ley de Newton, que ya les expliqué un poquito más. En el siglo XVIII, un siglo después, aparece un postulado filosófico apoyando la idea de Newton. En el XIX aparece un médico con unas ideas un poco medio locas, hablando del determinismo criminológico, que se apoya en lo que habían dicho Newton y Hobbes, que ya les voy a mencionar. Y de ahí sus alumnos y amigos van creando una historia, una escuela en Italia, que se supuso más del mundo, que fue la escuela criminológica. La gente que quería saber de crimen, de derecho criminológico, tenía que ir a Italia, a esta escuela que les estoy mencionando. En el siglo XX, la tesis de la incertidumbre, que voltea completamente lo dicho anteriormente, y en los siglos XX y XXI, el resultado de todo esto, que es cómo influyó esta historia que está mencionada ahí en la legislación colombiana. Algunas de las fuentes citadas para esta conferencia. Bueno, aquí no dicen los 62, pero realmente fueron muchas más las preparar esta charlita que fueran más o menos útil. Bien, ¿cuáles son los objetivos centrales de la charla? Prevenir a la comunidad médica de la sobrevigilancia de cada uno de los actos profesionales, alertar sobre la tendencia de la legislación colombiana que endurece paulatinamente la ius poniendi. La ius poniendi es el conjunto de normas que castigan, es decir, como el derecho que se toma la sociedad para sancionar. Eso se llama la ius poniendi. Endurece paulatinamente contra los médicos, impregnada por la corriente determinista de Newton Laplace, según la cual todo es pronosticable. A pesar de que el doctor Luna dijo que la medicina es de medios y no de resultados, voy a mostrarles algunas normas legales que nos quieren obligar a que seamos el resultado. La jurisprudencia percibe los riesgos de las intervenciones médicas como prevenibles y las complicaciones y los eventos adversos como punibles. Se está combinando poco a poco la medicina a convertirse en una profesión de resultados y no de medios. La medicina debe seguir siendo de medios, pero vean, van a ver ustedes que la legislación se nos está colando de a poquito con la tolerancia de las sociedades
que debe protestar igualmente. Y la tesis es que la medicina es una de las disciplinas humanas con más alta probabilidad de producir beneficios y desenlaces aleatorios, perturbaciones que fueron expuestas en la mecánica cuántica por la incertidumbre de Heisenberg y extrapolados a los resultados de las intervenciones diagnósticas o terapéuticas de la medicina por numerosos autores. O sea, que vamos a hablar de mecánica cuántica, ¿cómo les parece? Está como machito, doctor. Bien. Vamos a empezar en serio esta charla hablando de este personaje, se llama Thomas Hobbes. Thomas Hobbes era un matemático y también filósofo. Desde siempre los matemáticos han resultado enrolados en la filosofía. Y Thomas Hobbes fue una de las personas que ayudó a la ruptura entre la Edad Media y la Edad Moderna, entre la Edad Antigua y la Edad Medieval, que todo se explicaba por el poder de Dios. Entonces, cada cosa que ocurría, bien o mal, era gracias al poder de Dios. Pero este autor empieza a mostrar, como muchísimos en su época, que había cosas que se explicaban por la ciencia, por la tecnología. Y entonces él crea lo que se llama el materialismo mecanicista, porque decía que el hombre era como una especie de máquina que respondía a leyes. Eso era todo en su cabeza, porque no había forma de demostrar matemáticamente todavía, pero lo predecía. Y escribe un libro que fue muy famoso, el libro del Leviatán, que todavía tiene coletazos. Hay películas que se están haciendo todavía con el nombre de Leviatán, refiriéndose como un demonio. En ese libro, el doctor Hobbes, Thomas Hobbes inglés, habla de que el universo y el hombre tienen leyes y que todo se debe explicar por esas leyes y no por el poder de Dios que venía mencionando la Iglesia. Contribuyó a la ruptura entre la Edad Media y la modernidad, rechazando por la Iglesia, es decir, sus nuevas teorías, como apoyaban la Iglesia, pues fue tomado él, a pesar de que parte de sus escritos eran a favor de la teología, pues fue calificado como ateo y sus libros fueron quemados, estando él en vida y después de que se dio una nueva quema de libros. Autor, este libro de Leviatán, reafirmó una idea que había sido expuesta por Plauto, que decía lupus es homo homini, y el resto de la frase que está ahí, que quiere decir en últimas que el hombre es lobo para el hombre. Miren usted la frase como es en español: lobo es el hombre para el hombre, y no hombre cuando desconoce quién es el otro. Es uno de los defectos de la sociedad moderna, ¿no? Esta frase es de Plauto, que era un comediógrafo del siglo III antes de Cristo, y fue popularizada por el filósofo que estoy mencionando, Thomas Hobbes, en el libro Leviatán. Pero entonces resumamos un momentito en esta diapositiva para decir que en últimas lo que decía Hobbes es que todo es previsible. Él empezó con el cuento de que todo es previsible porque todo es como una enorme máquina, y por eso se originó Y aquí está entonces la ruptura entre lo que era activamente la doctrina de que todo era obra de Dios, y uno de los postulados fuertes de la época era que la Tierra era el centro del universo y que todos los astros giraban alrededor de la Tierra. Luego, con la llegada de la ciencia, pues entonces se demuestra que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, por lo menos en nuestra galaxia, y entonces se creó el heliocentrismo con Galileo Galilei, y aparecieron numerosos otros escritos que dieron forma a eso que venía desde el año 1400, que fue el Renacimiento, que originó el cambio de la forma de pensar de la vida. Muy bien, esa ruptura entre el geocentrismo que había promulgado Claudio Ptolomeo y respaldado por la Iglesia da un nuevo giro con las teorías de Nicolás Copérnico y de Galileo Galilei, el heliocentrismo. Ustedes recuerdan que esa postulación y haber visto con el telescopio
cómo efectivamente la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Le costó prácticamente la presión del resto de la vida en su casa y prácticamente la muerte allá en la misma, por cuenta de la Iglesia. Bien, tal vez una de las obras científicas que ha marcado más fuertemente el conocimiento humano fue la aparición de este libro, que se llama La filosofía natural es principio de matemática, de un inglés alumno y luego profesor de la Universidad de Oxford, llamado Isaac Newton. Este libro, que se publicó en julio de 1686, decía, miren que era un libro de matemáticas. Ese libro traía ahí la explicación de tres cosas: de la ley de la gravitación universal, según la cual los astros se mantienen cercanos o alejados, como uno quiera verlo, pero correspondiente a leyes matemáticas demostradas mediante ecuaciones. Y esas leyes, demostradas matemáticamente, del macrocosmos podrían ser extrapoladas a cada uno de los elementos de la Tierra y naturalmente al hombre y a su microcosmos. Entonces la teoría de este matemático inglés, Isaac Newton, decía que el universo era una enorme máquina y que por lo tanto el hombre venía a ser más o menos una máquina y que lo que ocurriera en el macrocosmos era predecible matemáticamente. Además, en ese libro se estableció la ley de la gravedad y se establecieron las tres leyes de la dinámica de Newton, que están aquí resumidas. Bueno, desde el comienzo, en el libro, les cuento a ustedes que en este libro que estamos mencionando, el libro empieza el título es Filosofía, porque aunque era un libro de matemáticas y era un libro de física, el libro hace claridad desde el comienzo que es un libro de filosofía de las matemáticas, porque efectivamente, desde siempre, las leyes de la naturaleza se extrapolan a otras disciplinas y lo hacen generalmente los filósofos. Esta extrapolación de las matemáticas y de las leyes de la física hecha por Newton se resume diciendo que el macrocosmos y el microcosmos tienen leyes fijas, predecibles, y a eso se le llama el determinismo mecanicista. Aquí están las tres leyes de Newton. Quiero solamente referirme a esta para ganar tiempo. Es que a cada acción le corresponde una reacción igual y contraria. Si yo soy amable con la gente, soy querido con la gente me responde con afecto, con cariño. Si yo soy un guache con la gente, si yo le saludo al celador de la casa y fuera de eso lo digo acusando de cosas, pues el tipo buscará la forma de vengarse. En general la vida se comporta de esa forma, con la tercera ley de Newton. El doctor Lugano nos mostraba la primera ley de Newton. La segunda nos mostraba el accidente, la segunda ley de Newton. Pero no vamos a detenernos en eso. Muy bien, entonces ya tenemos dos filósofos, el uno del siglo XVII, ambos del siglo XVII, que eran entre otros más contemporáneos y conocidos entre sí. El uno que había dicho que todo era previsible y el otro que matemáticamente, gracias a otros autores que han ayudado a este descubrimiento, muestra que efectivamente había leyes de la gravitación que se podían expresar en ecuaciones. Y entonces de ese materialismo mecanicista desencadenamos o llegamos a ese determinismo mecanicista. Es importante para que al final de esta charla quede algo claro, que vamos como grabando algunos términos. La palabra determinismo, a través de esta charla y de aquí en adelante, la palabra determinismo quiere decir que todo es predecible. Eso es lo que significa determinismo. La doctrina de que todo es previsible. Más o menos esa es como la idea. Porque luego vamos a extrapolarla a la medicina, al derecho, etcétera, pero tenemos que tener presente el concepto de determinismo. Muy bien. A las anteriores, un siglo después se le suma a este filósofo llamado Pierre-Simon de Laplace. Y miren ustedes, vamos a leer la frase.
Él, basado en lo que habían dicho sus antecesores, Hobbes y Newton, dice: el estado actual del universo es el efecto de su estado anterior y es la causa de lo que va a seguir. Una inteligencia que por un instante dado a conocer a todas las fuerzas que están animando la naturaleza y la situación respectiva de los seres que la componen, conocería las leyes que gobiernan los grandes cuerpos del universo y los elementos del átomo más ligero. Y lo más importante de esta frase: nada sería incierto para ella. Tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos. Traduzcamos esto al lenguaje común. Decía Laplace que con lo que ya se conocía de la física, y sabiendo que el universo es una máquina gigante, y la Tierra es otra máquina gigante, y los seres que componen a la Tierra somos maquinitas, pues que todos seguimos leyes. Y que entonces, si yo me paro un momentico a mirar un fenómeno de la naturaleza, pues yo puedo decir, ese fenómeno es el resultado de cosas que ocurrieron. Y de aquí en adelante, pues, todavía no somos capaces de predecirlo, pero ya que yo tenga la máquina o los conocimientos, yo puedo predecir qué va a pasar. Y esa es la escuela del determinismo, que hasta este momento estaban agrupadas por Hobbes, Newton y ahora por Laplace. El grupo de Hobbes, Newton y Laplace, lo siguiente. A eso se le llama el determinismo científico, es decir, que todo es predecible. Muy bien. Una forma de poner esto en el término del lenguaje popular fue el de las profecías. Entonces alguien dijo, bueno, si ya alguien dijo que yo puedo predecir lo que va a pasar aquí en adelante, pues vamos a sacarle provecho. Y eso lo hizo un médico llamado Michel de Notre Dame. Notre Dame significa Nuestra Señora, la iglesia de París, la iglesia central de París, se llama Notre Dame, y conocido popularmente como Nostradamus. Y entonces lo que hizo fue establecer predicciones y escribió un montón de cosas. Entonces, a través de los siglos, lo que le pegó, entonces, ya lo había dicho Nostradamus. Ahí está, allí ya lo había dicho. Y entonces lo que hace la gente es interpretar eso. Es parecido como cuando una de esas adivinas de Girón le hace la mano y le dice: usted ha tenido una decepción amorosa, usted va a tener un viaje, usted ha tenido un robo. No he hecho cosas que le pasan a todo el mundo. Entonces, esta señora, ¿cómo sabe? La religión, casi que de manera intrínseca, en cada uno de sus libros tiene una forma de determinismo, digamos el determinismo religioso. Si ustedes llegan a profundidad cualquier religión, se van a encontrar con que todo está preestablecido, todo es conocido por Dios, por el Dios correspondiente, por Mahoma, por Dios, por Buda. Si ustedes miran la filosofía, por decir algo, del Tao, en el Tao todo está predicho. Más aún, cada vez que nace un ser humano budista, entonces le dicen: mire, el camino correcto es este. Ahora usted ve si no lo sigue, es un problema suyo. Y se dice que Dios sabe que esa persona se va a equivocar de camino. Y eso es lo que les acabo de decir para el budismo, ocurre en todas las religiones. Y se llama entonces el determinismo religioso. Muy bien. En 1870 aparece este personaje que daría un giro, que marcaría el resto de la... De aquí en adelante ya tiene que ver mucho con nuestra profesión. Aparece este señor llamado Cesare Lombroso, en realidad se llamaba Ezechia, y nombre como literario, Cesare Lombroso. Ese señor lo han nombrado, él era médico, lo nombran de director de un manicomio donde metían a todos los locos delincuentes. Entonces, era un sitio de revisión de Italia de todos los locos delincuentes. Entonces ahí recibían todos los locos feos y delincuentes. Y entonces a él se le ocurrió pensar que entonces los locos feos eran, porque era una forma de evidenciar que los locos y feos eran delincuentes. Y entonces imaginó, bueno, entonces puso a pensar, bueno, ¿cómo hago yo para predecir qué tipo de delitos puede cometer cada uno de esos locos? Entonces empezó a medirles los cráneos, las orejas, los brazos, etc. Y formó un museo
Museo de Turín, donde él trabajaba, porque él trabajaba en Pesaro y trabajaba en Turín. Entonces formó un museo donde tenía todas las medidas de los criminales que le llegaban ahí. Por eso están ahí viendo ustedes esa serie de medidas que estaba tomando. Esto que ustedes están viendo ahí creó entonces una escuela, la escuela de que los criminales venían de cuna por unos trastornos que ya venían desde el nacimiento y que se expresaban de acuerdo a factores climatológicos, económicos, sociales, etcétera, que digamos que desencadenaban cosas que ya estaban predichas. Y fue entonces una forma de determinismo en la criminología. Y decía Lombroso que el destino de los criminales natos es la reclusión o la muerte. Uno de las personas que más influyó, no siendo abogado pero sí médico, como era profesor de Derecho Criminal, entonces él decía que a esas personas había que secuestrarlas, la sociedad tenía que secuestrarlas y que tenía que eliminarlas en los casos de que fueran muy peligrosos. Esto llegó a los oídos de sus alumnos, los abogados. Ese es el libro de él, El Lomo Delincuente, y uno de los más influyentes fue este abogado llamado Enrico Ferri. Y él más o menos cogió la misma idea, le hizo algunas modificaciones y se inventó la sociología criminal, donde más o menos decía lo mismo, que efectivamente los factores ambientales, etcétera, podían determinar el desenvolvimiento de esas taras que tenía la persona y que lo convertían en un criminal más o menos peligroso. Y también apoyó la idea de que había que matar a los criminales y que había que echar preso a los criminales. Y se inventó una teoría que es que no importara el tipo de crimen que haya cometido la persona, sino el grado de peligrosidad. Este Enrico Ferri es muy conocido entre los abogados. Enrico Ferri fue a los Estados Unidos y allá lo tomaron muy en serio. Y en Estados Unidos existe, por ejemplo, una cosa que no existe en Colombia. Allá existe, por ejemplo, un tipo de sanción que se llama, por ejemplo, condenado entre 20 años y cadena perpetua. En Colombia no. En Colombia lo condenan a 5 años, a 10. Y Ferrer le dice: si usted confiesa, le pasamos a la mitad. Si escribe un libro, le seguimos bajando. Hace poquito salió de la cárcel un tipo que había matado a 135 personas. Había desaparecido a 150 personas y había violado como a 200 mujeres. 8 años de cárcel. Porque era ambicioso, porque había escrito libros. Bueno, en Estados Unidos la cosa es mucho más seria. Al asesino de este cantante de los Beatles, John Lennon, lo condenaron a 20 años versus la cadena perpetua, y cuando cumplió los 20 años le dijeron: no, usted no se ha recuperado todavía, sigue ahí preso, ahí sigue. Bueno, ese es el primer alumno importante de Lombroso, que es Enrico Ferri, y ahora viene el segundo alumno, que es Rafael de Garofalo, que era hijo de 2 varones, pero con B larga, no con B chiquita. Todavía no estaba tan avanzada la ley en Italia. Era de la Alcurnia, y por eso Rafael de Garofalo ocupó unos cargos muy altos en Italia, inclusive ayudó a redactar la Constitución de Italia, y como criminólogo, como fiscal del distrito, miembro de la Corte de Casación, senador, pues él influyó mucho en la legislación italiana. Y ven ustedes algunas de sus obras. Él endureció la pena de muerte, endureció la jus punienti, endureció la pena de muerte para seleccionar la especie humana, lo llamó el darwinismo natural. Es decir, uno tiene que escoger a los que le hacen daño y sacarlos, o los echa presos o los elimina. Y más aún, un poquitico más allá, la eugenesia. Bueno, aquí ustedes ven ahí en errores de ortografía, pero fueron por la transcripción no mía. Yo soy muy cuidadoso con la ortografía, tal vez al transcribirse en el cambio de lenguaje, porque vieron ahí una serie de símbolos que yo no escribí. Bueno, la eugenesia para los enfermos mentales. ¿Qué quiere decir eso? Que enfermos mentales que no eran recuperables, ¿a qué les dan de comer toda la vida? Mejor acabemos con ellos de una vez. Miren ustedes que hubo por ahí alguno de Berlín que le siguió muy al pie de la letra las recomendaciones.
alumnos en Colombia de Enrico Ferri, este es el presidente José Vicente Concha, Jorge Luis Gaitán, que es conocido por todos, y este que no está conocido, Carlos Lozano, que fue como encargado de la presidencia colombiana. Y aquí tenemos entonces un resumen de los deterministas conocidos y mencionados hasta ahora, y algunos que hicieron determinismo desde sus orillas. Por ejemplo, Carlos Marx hizo determinismo porque decía que las condiciones económicas de la sociedad dependían de los medios de producción y dependían de las condiciones económicas que fueran sometidas a esa sociedad. Darwin, pues el determinismo genético, porque decía que todos siguen leyes genéticas. Skinner, por el conductismo, ustedes lo conocen muy bien ya, y Sapir, porque el lenguaje de la sociedad depende de las condiciones socioeconómicas, culturales, etc. Bien, pero aquí vamos a hacer una ruptura total de todo lo dicho anteriormente. Aparece este muchacho de 26 años, que recoge todo lo escrito hasta ahora en una ciencia que se estaba empezando a forjar, que se llamaba la mecánica cuántica o la física cuántica. Miren ustedes, hacemos un super repaso rápido de lo que había dicho Newton. Newton decía que el universo, el macrocosmos y el microcosmos, con el compadre de 100 años después, Laplace, que decía que todo es previsible porque somos una enorme máquina o una máquina chiquita, que todo es previsible. Pero aparece este muchacho alemán y dice: no, señor, yo me recuerdo que no. Porque es que resulta que las partículas del átomo tienen rumbos inesperados, indeterminables. Más aún, si yo quiero saber cómo es el rumbo de esta partícula, para yo poder saber, me tocaría detenerla. Entonces yo paro el curso de la partícula y además me tocaría, le cambiaría el rumbo, etc. Entonces, lanzó la teoría de la incertidumbre. Y entonces él rompió la teoría que traía Newton Laplace, llamada la incertidumbre de Heisenberg. Oye, al lado de Heisenberg aparecieron otros que, oye, pensándolo bien, como que eso es cierto. La naturaleza no sigue leyes fijas, sino de dónde salen los terremotos. Y entonces alguien dijo: bueno, vamos a hacer los modelos matemáticos de los superexpertos del mundo para predecir qué va a pasar el domingo con el clima. Si va a llover por la mañana como hace un año, como hace 2 años, 10 años, 100 años, y le hicieron los modelos matemáticos que quieran. Y ese domingo no llovió. Y todavía no han podido encontrar un modelo matemático por una razón sencilla: es que el clima no sigue leyes matemáticas, no sigue leyes newtonianas. Y al lado de ellos, que estoy mencionando, aparecieron la incertidumbre de la economía. Por ejemplo, John Keynes habló sobre la probabilidad de la economía. Y les puse aquí de ejemplo de lo que pasa con petróleo, con el petróleo en Colombia. Una cosa que no tenía pierde, que no se podía, una cosa que no podía ocurrir es que el valor de un producto que se consume todos los días, que es la gasolina, pues no había pierde. ¿Cómo iba a perder valor? La energía, ¿cómo se puede perder valor? Y miren ustedes los precios cómo van. Estaban más o menos como en 6.000 pesos hace unos 2 años, llevamos como en 1.000 y pico. O sea que los que compraron acciones a 3.200 ya han perdido la mitad de su plata. Y así aparecieron entonces la incertidumbre de Lorentz en climatología, y esta que nos interesa mucho, que es la incertidumbre en medicina de William Cosgrove, que la tengo en una diapositiva aparte, para que vean ustedes la frase decía: la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Es una frase de este canadiense, William Cosgrove, que era profesor de la Universidad de Pensilvania, de la Johns Hopkins, y luego se fue a Inglaterra de la Universidad de Oxford. Es uno de los pensadores médicos más importantes de toda la historia. Así que lo que él dijera, habría que como que tomarle mucho cuidado. Muy bien. Pasamos entonces todo esto para ligámoslo a la medicina. Todo lo que he traído hasta ahora, hacerlo en términos médicos. Se denomina estocástico al sistema cuyo comportamiento es intrínsecamente no determinista. Un proceso estocástico es aquel cuyo comportamiento no es determinista en la medida en que su siguiente estado del sistema está
determinado tanto por los accidentes predecibles del proceso como por elementos aleatorios. Es como cuando usted, por ejemplo, le suministra un medicamento a un paciente. Usted supone que ya el laboratorio hizo los pasos que se requieren para que tenga la aprobación, pero usted no sabe si ese paciente tiene alergia a alguno de sus componentes o tiene algún problema genético que no le permite la interacción adecuada con el mismo. O usted no sabe, por ejemplo, si un carcinoma que se origina por allá en la próstata o en el ovario, ¿para dónde van a coger las células? ¿Van a coger para el hígado? ¿Van a coger para el vaso? ¿Para el cerebro? Usted no lo sabe. Eso se llama la incertidumbre en medicina, los procesos estocásticos. Cuando usted le pone una radiografía a una señora embarazada, usted no sabe exactamente cuáles van a ser los efectos, porque recuerden ustedes, los rayos X son radiaciones ionizantes. Significa que rompe las moléculas en sus iones. Y cuando un ion se rompe, cuando una molécula se rompe en sus dos iones, el positivo se une con el negativo más cerquita. Es una especie como esas fiestas donde hay bazuco y hay marihuana y hay trago, y entonces resultan entre otros todos y pues hace con el que esté más cerquita. Eso me contó una paciente que estuvo en Suecia con jaqueza, y dice, ¿qué hace aquí? ¿No hace ahí otra? No, me aburrí esa vaina. Yo seguí en una fiesta y esto resultaba que, lo que les estoy contando. Bueno, en la medicina, ¿cómo influye la incertidumbre? Pues la medicina es incertidumbre. Miren ustedes, por ejemplo, para dar un ejemplo muy pequeñito, la información es incompleta porque el paciente no se la dice a uno toda, o porque se la dice mal, o porque no la registra mal, o porque se le pierde, o porque no la entiende. Todo eso hace que la información sea incompleta, o porque no le prestan la historia, porque no es interno. Yo como es interno no le prestamos la historia, o le prestamos de una historia. Es decir, los factores son cantidades. Y la otra cosa es que los síntomas no son patognomónicos, los signos son vagos. Y para dar un ejemplo, miren acá el tema de la cefalea. Usted ve a un paciente con cefalea y resulta que a los 2 años el paciente resulta con un tumor del cerebro. Entonces el juez le pregunta a la doctora, ¿a usted no se le ocurrió, por elementales conocimientos de la medicina, pedir una resonancia? Mira a ver cómo está el paciente muriéndose. ¿O se murió? ¿Por un tumor? Pues eso parecería ser un error gravísimo. Pero hay que decir, señor, pues resulta que para el dolor de cabeza hay como 100 causas, hay más de 100 causas. Aquí están estos son 2 grupos de causas, 13 grupos. Y tenemos el último, el en específico, tenemos las otras 10, 12 grupos. A cada uno pongámosle 10, son 120. Entonces uno qué es lo que tiene que hacer, aplicar estadísticas de lo más frecuente. Y al aplicar esas estadísticas uno se puede equivocar. Uno casi que en todo momento está aplicando estadísticas. Si uno escucha un burro, uno no piensa, será una cebra australiana que trajeron a un circo de Bucaramanga, uno piensa en un burro, porque eso es lo que tenemos acá. Y en Australia pensarán lo contrario. Y uno cada momento de la vida hace estadísticas. Pero en medio de esas estadísticas se puede equivocar pensando en que algo es más frecuente de lo que. Hay más otra cosa. ¿De qué se enferman los pacientes? De lo que el médico sabe. Si yo no sé nada de genética, pues sé, la gente no está enfermo de eso. Pero si yo soy un genetista, ese paciente tiene un problema genético. Póngale la firma. Por eso dicen que todo paciente mío, dicen los cirujanos, ¿no? Todo paciente bien estudiado tiene algo de grave. Bueno. ¿Y a todo eso que conduce? A que con tanta incertidumbre, una de las posibilidades es que le ocurra un problema que yo no conozco, y al fondo, allá, se ve una sombrita. Una de las posibilidades es la muerte de los pacientes. Entre otras cosas, creo que es la octava causa de muerte en el mundo. La causa es hospitalizarse. Entonces, cuando uno se hospitaliza, está sometido a los problemas propios de las enfermedades nosocomiales, etc. Bien. Pues sabe que el doctor Luna fue enfático al decir que la medicina es de medios, y así debe ser. Resulta que la legislación colombiana se está infiltrando poco a poco para tratar de convertir la medicina en una
una profesión de fines. Aquí les traje tres nomás. No, en realidad son tres las que hay así claras. Son estas tres. La cirugía plástica es el resultado, aquí está el número de la sentencia. La obstetricia tiene la obligación de resultado, miren ustedes, ya no dejan a que sea. Dice el juez, la señora llegó bien, el niñito llegó bien, por lo tanto los dos tienen que salir bien de la clínica o del hospital. Y las instituciones nosocomiales son responsabilidad de las clínicas o hospitales, que es el ejemplo que dio el doctor Luna. Pero entonces resulta entonces condenan a la clínica tal, y la clínica paga la multa. Luego dice el doctor Natalia, venga acá, su merced fue la que atendió a ese paciente, ¿cierto? Entonces voy a utilizar el derecho de la repetición. El derecho de repetición significa que la plata que yo pagué, su merced me tiene que pagar a mí. Es lo que él mencionó por otro nombre, pero es el derecho de repetición. Entonces, en últimas, no es la clínica, es el médico, o los médicos que atendieron al paciente. Entonces, miren ustedes que esas sentencias están encerrando poco a poco al médico a responder por cosas que no necesariamente tiene que responder. Bien, les quise traer como ejemplos de la forma como estamos legislados los médicos, algo que el doctor mencionó, y es que no hay ninguna profesión tan regular como la medicina, ninguna tan regular. Yo me tomé el trabajo de revisar los códigos de ética de las principales profesiones en el país, los de derecho, arquitectura, ingeniería, etc. Por ejemplo, una cosa en la que se hace mucho énfasis en los códigos de ética es en la obligación de prestarle buena atención, de ser decente con la gente. Entonces, que eso ni siquiera debe estar escrito. Eso es una cosa obvia. Pero los códigos lo traen. Y en el código, en la ley 23 del 81, menciona ahí un sector de cómo si yo no atiendo bien a la gente y mi consultorio no es decoroso, etc., pues entonces yo cometo una falta. Las faltas éticas tienen efectos legales, por eso es una ley. De tal manera que en el tribunal se puede sancionar con la pérdida del beneficio médico por un periodo pequeño o largo, y si la cosa es grave se remite a un juzgado penal. Así que la cosa es como seria. Bien, pero miren esta curiosidad. Para los médicos lo que hay es leyes y normas, pero miren esta curiosidad. En la ingeniería, tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a todas las personas con quienes tenga relación con motivo del ejercicio de la profesión. ¿Y qué hizo la Corte? La consideró inexequible. O sea que los ingenieros no están obligados a tratarnos con respeto. Si le echa la madre, usted callado porque no tiene derecho a decir nada. Bien. Esta es la pirámide de Kelsen. ¿Cuáles son las normas? La norma de normas, la Constitución, que ahí van bajando las leyes orgánicas, las leyes estatutarias como de la salud, y terminamos allá en los reglamentos de fútbol, los últimos proyectos. Solamente he puesto esta norma, la historia clínica, solamente la forma como escribimos. Les quiero contar que en ningún código de ninguna profesión está regulada la forma de escribir. El arquitecto escriba como se le da la gana. Ahora él verá si lo que escribe mal se lo reciben como proyecto. Pero que lo castiguen porque escribió mal, a los abogados, a los ingenieros, a nadie, a los médicos sí. Miren ustedes todo ese montón de normas que hay sobre solamente el tema de la expresión clínica, sobre forma de escribir, lo que escribió o dejó de escribir. De tal manera que esta charla tiene, entre otras cosas, la función de hacerles caer en cuenta que estamos súper vigilados, recontra vigilados. Cada cosa que hagamos, podríamos hacer. Bien. Y de la fórmula médica, hay una cosa, es decir, se ha llegado a tal extremo. Ustedes saben, ¿de dónde saqué yo esta norma? De la elaboración de la fórmula médica, la saqué del código que regula el ejercicio de la farmacia. O sea, ya nos están regulando hasta desde otros puntos, desde otros códigos, nos están legislando a nosotros. Porque miren ustedes nomás la primera. Dice, la prescripción se hará en idioma español. Mira aquí, el 4. No podrá contener enmendaduras, tachaduras, siglas claves, etcétera, etcétera. ¿Quién hace eso? Pues el médico. O sea, nos están regulando no solamente desde sus propias leyes,
sino desde otras. Y fuera de eso nos ponen a arreglar a los demás. Una norma que hay por ahí, en el código de ética, es que nosotros tenemos que vigilar a las enfermeras, que no sean chismosas, que no digan cosas que no deben ser. O sea, hasta eso nos suponen. Afortunadamente, esta última norma que se acaba de mencionar, la atenuaron un poquito. Uno solamente está como obligado a decirle, señorita, tenga cuidado, no diga lo que no le toca, pero ya uno responder por la vida privada de ella, lo que no se ya tampoco. Y aquí está entonces lo que el doctor Luna mencionaba, que ahora se nos está acusando a los médicos de lesiones personales. Uno opera a un paciente para salvarle la vida, que resulta que le produce una herida en una víscera, y entonces los familiares del paciente lo acusan de lesiones personales. De tal manera que se está llegando al punto en que ya no hay mucha diferencia entre el juicio que se le hace al atracador que lesionó, que le pegó una puñalada a la persona para atracarla, y el cirujano que le produjo una lesión visceral tratando de salvar la vida. Y lo que es peor todavía, si el atracador le pega la puñalada, llega al hospital y se muere, la familia con toda seguridad buscará la forma de acusar al cirujano porque no lo atendió rápido. Bueno, y el atracador tiene, a ver, el campeón no va a responder. Entonces tiene con qué caer muerto. En cambio el médico tiene una bolsa detrás. Entonces, por esta diapositiva será el balance de la calidad. Será que ya no están asediando demasiado. La medicina ha tenido grandes avances en el campo de la hepatogenia, pero lo desconocido, lo linfático, es colosalmente más amplio. Por esa razón se mantiene vigente el postulado de William Osler de que la medicina es la ciencia de la probabilidad. Las normas legales, éticas y morales deben garantizar el ejercicio lícito y seguro de la medicina. O sea, yo no estoy haciendo propaganda para que no nos juzguen, sino que no nos presionen tanto. Los desenlaces de los tratamientos están sometidos a la incertidumbre y a la estocástica. El exceso de normas sobre la disciplina hace muy lentos los procesos. La medicina sí se está convirtiendo en una disciplina. Yo quiero contradecir una frase del doctor Luna, lástima que no esté, porque no es correcto, no es muy cortés contradecirlo si quiere estar presente. Él decía que los pacientes no son, uno no debe mirar al paciente como un futuro demandante. Yo sí creo. Yo sí estoy convencido. Yo estoy convencido que cada paciente que está frente a uno es en potencia un demandante. Voy a dar un ejemplo personal, me disculpan que me ponga de ejemplo. Una señora muy querida que me invitaba a su casa, nunca fui, pero me invitaba, doctor, cuando a mi casa me gustaba. Bueno, muy amiga, no les quería que yo la tratara muy bien porque la iba a operar. Yo creo que ella lo que quería, pero doctor, me sé muy querido, no sé qué, porque no va a mi casa un día a almorzar con mi familia y tal. Yo nunca le acepté eso. La operé y tuvo una medio complicación, que finalmente no fue complicación y ya estaba demandado ella. Y esa que era mi amiga. ¿Qué tal que no? Entonces yo sí creo que uno tiene que comportarse, tiene que pensar que cada paciente es como su futuro enemigo. Esa frase de Plauto, que el hombre es lobo para el hombre, los abogados lo tienen como su doctrina. Y ellos dicen, cuando uno se reúne con abogados, y yo lo hago frecuentemente, ellos tienen una doctrina central. Ellos dicen que el hombre nace malo, y vive malo, y se muere malo. ¿Qué es lo que hace que uno esté cometiendo fechorías? Hay dos razones. Primero, que las sociedades tienen reglas. Y segundo, que el hombre tiene miedo a que lo sancionen. Dice, eso fue lo que nos separó de la barbarie, las normas del derecho. Y si no fuera por las normas, la gente se mantendría. Y de pronto, algunos ejemplos de la gente que, por ejemplo, dicen, háganme el favor de manejar esta plata. Estos 15.000 millones de pesos, a lo mejor los administra. A veces de pronto uno dice, no, pero un cariñito para acá, me cae mal. Y esta sería una diapositiva de cómo sería el futuro de la medicina. Es la que yo asumo que podría ocurrir en el futuro. Y bien, y muchas gracias por la atención.